Entonces ahí vamos a decir hospital de segundo nivel del Trompillo, ¿qué era? ¿El qué? El Bajío, ya, ok. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos y otros antecedentes, ¿no? Del tema del proyecto, del proyecto, ¿ya? Esto es una continuación o ampliación de la problemática específica. ¿Ya? La problemática específica, como ustedes saben, es el diagnóstico donde se cuantifica, ¿no? Y se habla toda la información del tema, del proyecto. ¿Ya? Ahora aquí, ¿dónde se aplica esto? Por ejemplo, vamos a decir que ustedes van a hacer la ampliación del hospital del niño, aunque creo que ya se llama hospital pediátrico, creo que se llama. Entonces, ustedes van a hacer la ampliación de ese hospital o van a hacer la ampliación de la maternidad Percibola, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que hablar todo sobre el hospital del niño, cuándo se creó, cuándo se fundó, ¿no? Qué evolución tuvo, cómo se fue ampliando, cómo se fue construyendo, los primeros médicos y todo. ¿Ya? Entonces, todos esos antecedentes históricos, por eso es histórico, ¿no? Y otro antecedente importante sobre el tema del proyecto. A ver, veamos el proyecto número 5. ¿Cuál es? Daniela. ¿Qué número de proyecto dijo? 5. Ya. Hospital para el adulto mayor en la región metropolitana de Santa Cruz. Ya. ¿Hay algún antecedente histórico de un hospital así? No hay en Santa Cruz un hospital pediátrico, ¿verdad? No hay, ¿no? Hay solamente el asilo de ancianos, creo. Entonces hay que buscar qué edificación o qué proyecto hay similar a este proyecto. No sé si en Santa Cruz habrá un hospital para adulto mayor, no sé si habrá. Pero ¿qué hay para el adulto mayor? ¿Hay albergues? ¿Hay asilos? ¿Qué es lo que hay? ¿Ya? Lo que yo sé que hay un asilo de ancianos allá en la avenida Beni. Ese puede ser un buen antecedente. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que van a hacer? Perdón, Arqui, ese asilo pertenece a la parroquia La Santa Cruz. Ahí también le pueden dar información sobre ese asilo de ancianos. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este hospital para adulto mayor y el asilo de ancianos? En el asilo de ancianos yo no sé si tienen médicos y todas esas cosas. Yo no sé. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que investigar. ¿Ya? Y, o sea, una continuación o ampliación de la problemática específica. Fíjense ustedes qué sencillo. En el caso de este proyecto es muy sencillo, porque seguramente no hay mucho que investigar. A ver, el proyecto número 10, ¿cuál es? Daniela. Es el Centro Sociocultural para el municipio de Santa Cruz. Centro Cultural del municipio de Santa Cruz. Ya, bueno, seguramente en la etapa, en la problemática específica, ustedes han hablado en este caso de este proyecto, seguramente, ¿no? De la sala de exposición en la Casa de la Cultura, ¿no? Han hablado del teatro en la Casa de la Cultura, ¿no? Del Paraninfo. Entonces aquí es una ampliación de esa información. No tenemos ni un centro cultural, ¿ya? Pero fíjense ustedes qué les quedó pendiente de allá, de la problemática específica, y aquí ustedes la actualizan.
Ya, y fíjense ustedes, el proyecto tiene los antecedentes históricos y más abajo dice la situación actual, que es una ampliación del diagnóstico. ¿Ya? Ahí ya amplía el diagnóstico, ¿no? Ampliación del diagnóstico e identificación del problema. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí es todo ampliación de lo que ya hemos venido haciendo en la etapa anterior. Ahora, del tema. En el caso del tema, ¿no? El marco conceptual, ¿ya? Una especie de glosario de términos. Se usa también el glosario de términos. Eso va como que antecito del anexo o en anexos. Bueno, si ustedes dicen centro cultural, entonces, ¿qué es un centro y qué es cultural? Entonces, ahí tienen que empezar ustedes a tomar definiciones conceptuales, ¿ya? Definiciones. ¿Qué es un centro cultural? Por ejemplo, en el caso del proyecto de la residencia estudiantil, ¿qué es una residencia? ¿Ya? Entonces, hay todos los términos conceptuales que definen el proyecto. Centro, ahí está centro. Villa, ¿qué? Villa Olímpica, Eco Resort, hospital, etcétera. ¿Ya? Todas las definiciones que esto lleva. ¿Ya? Después, aquí viene ya el marco jurídico, aquí ya es un poquito más, requiere un poquito más de investigación. Claro, todo requiere de investigación. ¿Ya? El marco jurídico, ¿qué es esto? Leyes y normas que rigen el proyecto. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vamos a empezar. Hay un marco jurídico internacional, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos que tienen que ver la salud, la educación, la cultura, todo eso, tiene que ver mucho la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que entrar y ver esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuándo se realizó, dónde se realizó, qué dice lo pertinente a su proyecto. Si es un proyecto de salud, entonces esta declaración habla de la salud como un derecho universal, un derecho humano, o la educación también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí empezamos por toda la normativa que pueda existir a nivel internacional. Empezamos por la Declaración de los Derechos Humanos. Después tenemos declaraciones también, declaraciones. Tenemos convenios. O sea, ustedes busquen toda la información que puede existir a nivel internacional como un marco de referencia. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tiene que ver mucho con el derecho. ¿Ya? Puro abogados allá y jueces y todo. Entonces, ese es después hay la declaración de no sé qué, digamos, ¿no? De París o de no sé dónde, ¿ya? Hay la declaración para el medio ambiente. Ustedes tienen que buscar ahí qué normativa internacionales que tengan que ver con el proyecto. Luego vienen las nacionales. Lo primero que está en la normativa nacional, ¿no? O en las leyes, el marco jurídico, es la Constitución Política del Estado. En la Constitución Política del Estado está todo. Toda la organización y las relaciones en sociedad del Estado boliviano. Ahí. Entonces, busquen qué artículos mencionan o están relacionados o relativos al proyecto de ustedes. ¿Ya? Después tenemos, después de la Constitución tenemos leyes, también hay leyes específicas también, ¿no? Códigos y reglamentos. ¿Por qué? Porque todo esto ustedes lo van a usar en el proyecto. ¿Ya? Todo esto ustedes lo van a usar. Después
hay también la normativa, por eso, primero la normativa internacional, luego viene la nacional, luego viene la departamental, ¿no? Y municipal, ¿ya? Cuando entramos a la departamental y municipal, por ejemplo, se llaman ahora leyes departamentales, y aquí cuando yo lo escribí esto, se llamaban ordenanzas, pero creo que ahora se llaman leyes municipales, ¿ya? Pero son de un tiempo a esta parte, que se llaman leyes. Pero antes se llamaban ordenanzas, entonces ustedes cuando investiguen se van a seguir llamando ordenanzas. Y las nuevas ya son leyes, ¿ya? Entonces, leyes, ordenanzas, códigos, reglamentos también. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un proyecto de salud, ¿no? En el Código de Urbanismo y Obra hay un capítulo, creo, exclusivo para el tema de salud. Entonces, ese tiene que estar ahí. Y ustedes tienen que mencionarlo, ¿no? Y hay artículos así generales, dependiendo la tipología. Índice de ocupación, índice de aprovechamiento, retiro, apoyo, estacionamiento, etcétera. Todo eso está ahí en el reglamento de urbanismo y obra, ¿no? O urbanismo y obra, sí, el cubo, en el caso de Santa Cruz. Si el proyecto es en Porón o en no sé dónde, entonces seguramente ya tienen su propio reglamento, probablemente, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que investigar. ¿Por qué? Porque cuando den el proyecto y den el predimensionamiento, por ejemplo, el predimensionamiento de los estacionamientos sale de este código, ¿ya? Por ejemplo, cuando venga el proyecto ya de un hospital, aquí está en el código, están las medidas de las habitaciones, están ahí. Entonces, fíjense ustedes, como hemos empezado por lo internacional, lo mundial, lo nacional, lo departamental, y vamos terminando ya en los códigos y los reglamentos, que eso va a ser lo que ustedes tienen que manejar al dedillo, ¿ya? Y tienen que saber. Ustedes ya han pasado la materia esta de legislación, ¿no es? ¿Qué aprendieron en legislación? ¿Qué aprendieron en legislación? Sobre código de urbanismo, sobre código de urbanismo, sobre las zonas, la tipología por zona, estilos, esas cosas. Exactamente. Entonces ustedes ya saben cómo se maneja el código ese, ¿no? Ahora, en el caso, yo siempre tomo el ejemplo de la salud porque es el proyecto más complejo, ¿ya? Por ejemplo, hay un código de salud, creo, donde hay hasta medidas y dimensiones, ¿ya? Ahora, aquí hay que ponerle reglamentos, ahí hay reglamentos, códigos, reglamentos. Inclusive podemos ponerle normativa internacional que se usa mucho. Por ejemplo, Plazola y el Neufer, el Neufer. Ahí está, en Plazola y en Neufer está, por ejemplo, en el caso de un teatro, por ejemplo. ¿Ya? La butaca, qué separación hay, no, los pasillos, todo eso. Entonces ahí le vamos a agregar Daniela, ahí debajito de reglamento, ahí debajito póngale usted Plazola y Neufer. También, tiene que también incluir. Ah, eso está más abajo, si está la normativa, ¿no? Ya está más abajo, sí. Sí, aquí lo especifica. Este marco jurídico está doblado en leyes, en principios
lineamiento y normativa. Ya, está. Ya no es necesario colocarlo, ¿no? Ya no, está abajo. Ya lo vi ya. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este punto 2 tiene lo jurídico, los principios y los lineamientos. Esto es muy, muy breve, los principios. ¿Qué son los principios? Para cumplir el objetivo general del proyecto. Por ejemplo, un principio de derecho a la vida, a la salud. Ese sería un ejemplo del hospital. Son principios que tiene que saber el arquitecto. Y los lineamientos, para cumplir los principios y visión de futuro. ¿Cuáles son los lineamientos? Ustedes cuando vayan escribiendo, se van a dar cuenta ya en qué consiste esto. ¿Ya? Bueno, y está la normativa regional, por ejemplo, en el caso de la región, está el PLOT, Plan Local de Ordenamiento Territorial, normativa urbana, el Código de Urbanismo y Obra, Código de Urbanizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas normativas ustedes las tienen que tener ahí y referenciar y colocar. Tenemos la normativa arquitectónica e ingeniería que están también en el Código de Urbanismo y Obra, en el Neufer, La Sola y otros libros. Y funcional específica, ¿no? Hay normativas específicas, hay normativas para hospitales, hay normativas para hoteles, hay normativas para, ¿no? Para aeropuertos, para teatro, ¿ya? Ahí está. Normativa de hospitales, hoteles, deporte, para deporte, están las medidas de las canchas, todo eso. ¿Ya? Entonces, el punto 3, ¿qué, Daniela? Las obras similares. Ya, ok. Aquí vamos a quedarnos entonces. ¿Ya? Hasta aquí es puro redacción, ¿no? Es puro texto. Y después en las obras similares, eso lo vamos a explicar, lo explicamos el otro lunes, ¿no, Daniela? Sí, esta semana tienen para hacer esto de normativa. Ya, el punto 2. Todo, exacto, todo lo que es el punto 1 y 2. 1 y el punto 2. ¿Ya? Entonces, tenemos toda esta semana para estos 2 puntos. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Claro, al principio parece abstracto esto, ¿no? Como que, ¿qué bicho es este, digamos, ¿no? Medio raro. Pero este es el respaldo de todo lo que viene más adelante. El respaldo teórico. ¿Tenemos algunos ejemplos de esto, Daniela? ¿Usted consiguió unos ejemplos? Claro, lo que pasa es que si yo le voy dando los ejemplos de la redacción, entonces van a estar muy tentados a un copy-pega, ¿no? Eso sí, lo que igual podrían consultar es en la biblioteca, igual los proyectos similares a los suyos. Allá pueden ir a la biblioteca, busquen los proyectos míos, que yo he sido tutor, o guía, perdón, ¿no? Y cada uno con su tema. Usted me dijo que tenía unas fotos. ¿Cuáles son, Daniel? ¿Las fotos de qué son? Pues más adelante. De los anteriores ejemplos que nos había pasado, esos los tengo. Vaya mostrándomelo a ver qué podemos ir adelantando ahí. ¿Lo comparto ahorita? Sí, para verlo. Y Ya. dependiendo de eso ya, ¿se los enviamos o no?
Ya, ahorita lo comparto. Voy a buscarlo, hasta mientras pueden hacer sus consultas, si es que tuviesen. Ya. Punto 1 y punto 2 de la etapa referencial. ¿Sabe qué, Daniela? Mándeselo al grupo de una vez, eso que acabamos de leer para que lo tengan. Ya, ahorita les voy a pasar. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Bueno, pues. Igual creo que estaban con algunas dudas de la etapa 1, me estuvieron escribiendo varios. No sé si van a Ya. aprovechar tal vez para consultar eso. Ya, después que usted muestre esa foto, vamos a ir viendo las consultas de la etapa 1, ¿ya? Ya. Eso ahí, eso es lo mismo, ¿no? Exacto, es lo mismo. Pero envíeselo a eso porque tiene más cosas, ¿no? Ya, se los voy a pasar esto. Y ya más adelante está lo de obras similares y de eso es lo que nos pasó algunos ejemplos. Pero sería para la otra semana. Ok. Envíele eso. Ya, ahorita lo voy a pasar. Ahí le faltó algo, nos dice escribiendo para qué. ¿Qué diría ahí, no? Sí, porque esta es foto de pizarra y no ha quedado completa. Del 2019, esta de hace 2 años. Sí, de los anteriores a cuando yo estuve. Por eso está en pizarra todavía la foto. Mm. Bueno. Pero está bien lo que dice Daniela. Hay que ir a la biblioteca, vayan a la biblioteca mañana en la mañana, hasta las 3 de la tarde, y ver los proyectos.